¿Cómo les va? ¿Qué tal? En esta oportunidad vuelvo a comentarles sobre estas reuniones que tengo con mis amigos y particularmente hoy quiero contarles de esto que hemos dado a llamar el banquete, de una reunión que tuve con Martín, el filósofo. Estuvimos 7 horas hablando con Martín, desde las 20 horas, desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana en punto, hablando de diversos temas y yo pensaba, qué barbaridad, estos temas tan importantes, no puedo dejarlo pasar y no comentárselo a la gente del canal. Así que he tomado algunos apuntes como para no perder el hilo de estas, hacer un pequeño resumen de todo lo que se habló durante 7 horas. Claro, uno de los temas que salió fue por un posteo que yo hice en el Facebook diciendo, bueno, que si vemos necesidad en el mundo, bueno, hay necesidad, el mundo necesita de un cambio y bueno, ¿cuál es la propuesta de cada uno? Si proponés un cambio, ¿qué sugerís? Si hay que hacer algo o no, si podemos hacer algo o no podemos hacer algo, por cómo vemos el mundo a nivel global, en todas las áreas de la vida, a nivel espiritual, a nivel financiero, a nivel económico, a nivel político, intereses de poder, bueno, muchos temas que surgieron por ahí y no podíamos no hablar de uno de los más grandes revolucionarios de la historia. A tal punto fue la revolución que este hombre hizo que hoy tenemos el mundo entre un antes y un después. Y estoy hablando de aquel que nació en Belén, el hombre de Nazaret, llamado Jesús. Este hombre hizo una gran revolución. Desde los 30 años, cuando él comienza con esta revolución, estuvo 3 años y lo matan, lo crucifican. De verdad que vino a hacer un cambio, de verdad que vino a revolucionar y a tocar temas no solamente golpeando la religión, lo trataron de hereje, ya vamos a hablar sobre ese término, sino que también tocó temas políticos, vino a molestar, vino realmente a molestar. Y en esa molestia, en esa incomodidad que él tenía en el mundo y que la transmitió, porque así se generan los cambios, desde una comodidad. Si uno estaría cómodo, bueno, no hace ningún cambio, pero si alguien empieza con cierta incomodidad, empieza el cambio. Krishnamurti hablaba de esta incomodidad también, que si uno llega a estar cómodo, no hace nada más. O sea, lo peor que nos puede pasar es estar cómodos. Lo mejor que nos puede pasar es estar incómodo y buscar el cambio. Pero lo peor que nos puede pasar es encontrar el cambio, porque ya no haríamos nada más. Este camino de incomodidad es lo que presenta Jesús en uno de los textos, ¿por qué no decirlo así? Uno de los más controversiales. Como muchos de ustedes saben, yo estuve liderando una iglesia, fui líder en la iglesia cristiana, pastor específicamente, durante 12 años de mi vida, 3 años también estuve ahí sin ser pastor, pero líder de jóvenes. Y bueno, 4 años antes de ya no pertenecer más a esa institución, también empezó en mí una cierta comodidad hasta que me echaron. Pero ya les voy a contar un poquito más de eso. En esta incomodidad que propone Jesús, encontramos un texto en el libro de Mateo, San Mateo, uno de los 4 evangelios, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 10, versículo 34. Jesús dice algo muy llamativo y dice: yo no vine a traer paz a la tierra, yo no vine a traer paz, sino espada. Vine a poner al hijo contra el padre, a la hija contra la madre y a la nuera contra la suegra. Tremendo, tremendo. Él, si bien en otras partes de la Biblia dice que él vino a traer paz al corazón del hombre, pero lo vino a traer individualmente al corazón, pero entre la sociedad no vino a traer paz, sino espada, división. Hablando más adelante, decía, uno será tomado, otro será dejado, porque cuando recibimos la paz interna, empieza una incomodidad en el mundo.
Y claro, nos llamó mucho la atención en esta charla filosófica. Dijimos, ¿cómo que vino a traer espada? La espada era un arma. En aquel tiempo la espada era como tener un revólver, un arma, una ametralladora. ¿Cómo que te vino a dar un arma? No vino a traer paz, sino te vino a dar un arma. Y vino a poner, y ahí es donde empezamos a estudiar qué era esto de poner al hijo contra el padre, la hija contra la madre y la nuera contra la suegra. Entonces tuvimos que contextualizar un poco esto, y en aquel tiempo cuando se dijo, los padres se encargaban de los varones, las madres se encargaban de las nenas, y cuando esta niña se casa, es la suegra la que se encarga de formar a la nuera para que sepa beneficiar a su propio hijo. La suegra se encargaba de ahí, la famosa suegra jodida, ¿no? Que se encarga de hacer que esta nuera le tenía que enseñar todos los pasos para que pueda gratificar a su hijo. Pero, y acá es esta idea, hijo contra padre, hija contra madre, nuera contra suegra. Entonces, ¿cuál era el papel del padre, de la madre y de la suegra en estos casos? El papel era la enseñanza. El padre enseñaba a los hijos, la madre enseñaba a las hijas y las suegras enseñaban a las nueras. Y dice que él vino a traer espada, disolución en este caso. ¿Qué es esto? ¿Por qué vino a traer espada? ¿Por qué no vino a traer paz entre ambos? Cuando hay paz entre un padre que corrige y que enseña a un hijo, quiere decir que el hijo toma la enseñanza del padre. Cuando están en paz la madre con la hija, significa hay paz, quiere decir que la hija tomó la enseñanza según el punto de vista de la madre. Cuando están en paz la suegra con la nuera, significa que la nuera hace caso a rajatabla de todo lo que la suegra dice. Estar en paz. Y él dice, pero yo no vine a traer paz, yo no quiero que haya paz acá, yo quiero que el hijo se rebele con la enseñanza del padre, que la hija se rebele con la enseñanza de la madre y la nuera se rebele con la enseñanza de la suegra. ¿Qué pasa acá, dicho filosóficamente o desde la PNL? Cuando una autoridad es reconocida, de padre, de madre y de suegra en este caso, o cualquier otra autoridad que aceptes, significa que estás aceptando la subjetividad de esa autoridad. Es decir, estos mayores tienen una idea subjetiva del mundo, tienen configurado una realidad determinada, percibió subjetivamente el mundo, saca conclusiones y la transmite a aquellos que le dan autoridad. Los padres se lo transmiten a sus hijos, la suegra a sus nueras y así en todos los rangos de autoridad. Jesús como revolucionario vino a proponer una rebeldía, una forma de decir, cuando voy a traer división entre los generadores de subjetividad. Porque, claro, ¿qué pasa? Mis padres me da su subjetividad y yo tengo la subjetividad de él trasladada a mí. Es decir, su sistema de creencias, sus ideas, sus valores, su partido de fútbol, su partido político, me lo traslada. Si yo quiero ser, él es de Boca y yo quiero ser de otro equipo de fútbol, ya no hay paz, hay guerra. Si yo quiero tener otra idea, ya no estoy aceptando su subjetividad. Es decir, que estas autoridades lo que hacen es transmitir su subjetividad para configurar en mí mi propia subjetividad. Vayamos analizando esto, por favor. Jesús propone una crisis, claro, propone una crisis desde el vamos que está proponiendo una crisis. Es lo que le llamamos hoy en día un despertar. Nosotros, o sea, una sociedad que está todo bien con sus ancestros que le enseñaron una determinada cosa y no entran en crisis, no hay progreso, no hay cambio. Un adolescente que se rebela con los padres es porque no quiere tomar la idea de los padres. No quiero tu forma de ver el mundo, dice el adolescente. No quiero tu subjetividad, quiero tener mi propia subjetividad. Quiero ser un sujeto que tenga decisión. Entonces,
primero lo que tenemos es una subjetividad de otros. Nadie tiene desde el vamos una subjetividad propia, sino la enseñada por sus autoridades. Tenés las ideas que te enseñaron. Y si estás bien con todas las autoridades, significa que te tragaste toda su ideología y todas sus creencias. Pero en este tiempo, la propuesta de Jesús de rebeldía, de rebelión o de transgresión, o de un hombre que trae revolución, está diciendo, dejemos las antiguas creencias y tomemos unas nuevas. Y él proponía el reino de los cielos, un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Cuando les contaba al principio, cuando yo era pastor, 4 años antes de dejar, empecé a estudiar, a leer, y bueno, dije, opa, estoy estudiando cosas que no tienen que ver con lo que me enseñaron. Y empecé a tener ideas propias tomadas de unos libros, y yo empiezo a decidir tomar otras enseñanzas que contradecían a mis tutores y a mis autoridades eclesiásticas. Entonces, claro, no les gustó. Me llegó lo que llamo un libro rojo a mi vida, en el cual me transforma de un antes y después. El libro rojo, no importa cuál es el título de ese libro, sino que es simbólico para ustedes, porque quizás el mismo libro que a mí me cambió la vida, para ustedes no los mueva. Pero puede ser otro libro, puede ser una palabra, puede ser un personaje, puede ser alguien, puede ser este video, puede ser alguien que encuentran en internet, un escrito, lo que sea, que les transforme la vida y le empiece a dar una propia subjetividad, una propia idea diferente a las de sus autoridades. Entonces, cuando empiezo a tener mis propias ideas diferentes, una subjetividad distinta a las de ellos, empieza mi etapa de crisis. Una crisis primero conmigo mismo, porque hay una nueva enseñanza contradiciendo otra que ya estaba aceptada. Primero comienza todo con una crisis personal. Acá, primero comienza la crisis en mí. Se quiebra mi paz primero. Como el niño cuando nace en llanto, en lágrimas. Primero hay una crisis para nacer de nuevo. Una crisis de identidad. ¿Quién soy? Esto que aprendí lo tengo que cambiar. Tengo que transformar mi sistema de creencia. Tengo que quitar la subjetividad que me dieron para adoptar otra nueva subjetividad. Empieza la crisis interna. Cuando acepto una nueva forma de ver el mundo, unas nuevas creencias, una nueva idea, empieza la crisis con el hijo contra el padre, la hija contra la madre y la nuera contra la suegra. Empieza una crisis con las autoridades que habíamos aceptado de antemano. Yo me acuerdo cuando me sacan de la institución, en la reunión donde me retiran la credencial, me dicen, David, pintabas bien. ¿Pintaba bien? ¿Para qué? Para mí fue tremendo esa frase, pintabas bien. Es decir, que hasta ese punto me veían como que yo había adoptado su subjetividad y yo pintaba bien para continuar con su legado, para continuar con sus ideas, porque es el objetivo de todo padre, ¿no? Yo le enseño a mis hijos y mientras acepten lo que yo siento, lo que yo creo, pintan bien para que yo pueda continuar en ellos. Bueno, yo pintaba bien para la institución hasta que dejé de pintar bien, hasta que empecé a pintar diferente, hasta que empecé a pintar diferente. Aparece una palabrita que tiene que ver con el romper el sistema. Es decir, había una causa y yo era el efecto de esa causa y me convertía en la misma causa que eran ellos, pero ahora como efecto me convierto en una causa igual para generar un efecto igual. Pero en ese momento empecé a sentir que yo quería hacer otra causa. Quería crear una causa nueva en mí. Quería empezar con una causa distinta. Crisis, conflicto, no había paz, había guerra, había espada que dividía, pero comenzaba una nueva causa, una causa propia, una causa desde mí. Yo me imaginaba y se me venía esa palabra de yo quiero ser padre de nuevas generaciones, quiero ser patriarca, no quiero ser un hijo de un patriarca. Entonces nacía
un nuevo ser, del cual te estoy invitando, porque esa es la causa de este video. Hay una palabra que ahora la voy a compartir para finalizar, pero con Martín hablábamos de cómo es el mundo, en el sistema del mundo. Al principio estaban aquellos que unos explotaban a otros para las minas, para las minerías, para el campo, porque les servía para explotar los recursos que había en el planeta. Pasa el tiempo y ya no eran esclavos, sino que eran empleados. Entonces, la educación que proponían los de arriba era formar primero mentes que no le daban educación, eran solamente con látigos, los tenían que obligar a que trabajen en la mina. Después todo fue creciendo y ya tenían escuela, pero la escuela prusiana todavía tenemos en la misma escuela actualmente, forma empleados. Fíjense que uno estudia una carrera para ser empleado, no para ser emprendedor, sino para ser empleado. Y la idea de los que arman el sistema educativo era crear empleados para que trabajen en sus industrias. Últimamente dejaron que entre el emprendedurismo al mundo, permitieron que haya emprendedores, no importa, que generen el dinero como sea, porque ahora los que necesitan ellos, los de la punta de la pirámide, lo que ellos necesitan son consumidores. Claro, entonces que hagan la plata como quieran, con tal de que consuman los productos que nosotros fabricamos. Entonces siempre estamos recibiendo de una u otra manera y tenemos que aprender a leer el lenguaje de los que están arriba de la punta de la pirámide del sistema del mundo, qué es lo que ellos pretenden y cuál es la subjetividad que nos envían. Los medios publicitarios están creados y son la primera potencia, la publicidad, los medios, para insertarnos ideas y gobernarnos de una o de otra manera. Pero uno puede empezar la rebeldía y empezar a crear una nueva idea, una nueva subjetividad. Si hoy lo que nos quieren decir es que seamos consumidores, ¿por qué no empezar a decir, no, yo no quiero ser un consumidor? Yo no quiero ser un empleado no quiero ser un esclavo primero, no quiero ser un empleado y tampoco quiero ser un consumidor de tus productos. Porque si yo soy un consumidor de productos, estoy siguiendo la misma línea de siempre y recibo la subjetividad de las autoridades y las incorporo y el sistema sigue igual. Pero quien quiera ser parte de una causa nueva o de una revolución en el mundo que tanto hace falta, ¿por qué hace falta? Porque hay incomodidad. Es decir, si estás incómodo, estás siendo llamado a una revolución. Hay una palabra que es la palabra hereje. Terrible, una palabra terrible. Hablamos mucho de esta palabra con Martín el filósofo, compartiendo, pusimos videos de Krishnamurti, pusimos algún video de la película, del relato final de... ya me voy a acordar, esta película de los creadores de Matrix, y pusimos también el relato del arquitecto de Matrix, una genialidad cuando el arquitecto habla. Y Cloud Atlas, la película que recién no me acordaba, el relato final de Cloud Atlas, una genialidad. Si lo pueden escuchar, escúchenlo por favor. Con todo esto aparecía una palabra que era la protagonista, la china que protagoniza Cloud Atlas, Neo en Matrix, o el mismo Krishnamurti para la Orden de la Estrella, que él llega a ser presidente de la Orden de la Estrella y lo deshace con una ideología tremenda, lo cual te invito a que los busques en YouTube. Y todos estos pueden ser nombrados como revolucionarios o como herejes. Entonces, ¿qué significa hereje? Y con esto quiero ir terminando. ¿Qué significa hereje? Lo hemos buscado. Viene del griego areitikos. Areitikos significa hereje. ¿Sabe qué significa? Significa
un hereje es una persona que toma una decisión diferente. Literalmente, un hereje es una persona que toma una decisión diferente. ¿Quiénes son los que le dicen hereje? O sea, la iglesia cristiana comienza el gran drama de la Inquisición matando en hogueras a la horca, tremendas muertes de tortura con aceite quemado. Hay libros tremendos que cuentan la historia de la Inquisición en nombre de Dios, llamándolo herejes. Es decir, eran personas que tomaban una decisión diferente. No eran personas tontas, eran personas que pensaban distinto, eran personas que pensaban y decían, pero yo estoy incómodo con esto, no quiero esto, me doy el permiso de pensar diferente. Fueron personas revolucionarias, terminaron siendo mártires, personas diferentes. En principio eran los mismos cristianos, los herejes de las religiones establecidas. Ellos eran personas que pensaban distinto, herejes. Y Roma los perseguía y eran los mártires cristianos que morían con los leones, morían a espada, crucificados porque ellos pensaban diferente. Después los cristianos pasaron 1000 años y juzgaron de herejes a otros que pensaban distinto y también los mataron en la Inquisición. No es fácil ser un hereje porque sos juzgado por las autoridades, pero son los que necesita la humanidad para generar cambios, para evolucionar, para plantear un camino distinto, para plantear una revolución, para ser distinto. A ver, estoy incómodo con esta idea, quiero adoptar una idea distinta. ¿Cuál sería la idea que se te ocurre? Bueno, no sé. Por supuesto que hablamos del bien, de la benevolencia, por supuesto que hablamos de iluminar al mundo. Y para eso se necesita personas que no estén satisfechas, que tengan descontento. No hay que satisfacer el descontento, decía Krishnamurti. No hay nada mejor que una persona descontenta, pero no hay que satisfacerlo, sino mantener la llama. Eso decía Krishnamurti. Estar descontento, feliz, pero descontento con el entorno y mantener la llama del descontento para mantenerse haciendo algo, para generar un cambio, para iluminar, para transformar, para bendecir, para ir con un testimonio vivo para generar un cambio en el mundo. Bueno, te compartí la reunión del banquete. 7 horas, resumido en apenas 25 minutos. Me encanta que te guste y que hayas llegado hasta acá. Si te gustó, por supuesto, suscríbete, dale a la campanita para saber cuándo subimos otro video. Deja un comentario, temas que te gustaría que hablemos. Dale me gusta, todo lo que se hace en los videos para que tenga mayor alcance. Y compartí este video en tus grupos sociales. Compartilo en Facebook, poné ahí compartir en Facebook, compartilo en Google, compartilo en grupos de WhatsApp. Compartí este video si crees que a otra persona le podría venir bien escuchar algo como lo que se habló acá. David Hostin es mi nombre y bueno, siento en el alma todo esto que acabo de compartir. Gracias a Martín, el filósofo, gracias a Juan, el ufólogo, que ya vamos a hablar del tema, a Pablo, ¿sí? el metafísico, y yo que me nutro de toda la sabiduría de mis amigos del banquete. Paz.